Ya me lo pongo, ya me pongo el Ya, cuando comencemos, ahí si quieren pueden silenciar sus micrófonos, pero la idea ahora les quería preguntar si alguien ya ha pintado Sumi, si es que tienen alguna duda, qué es lo que piensan del Sumi, o por qué les llama la atención. Así que el que quiera comentar y compartir algo, la idea es poder interactuar en esta instancia, porque en Instagram son comentarios, pero no nos vemos a las caras, entonces la idea es poder saber qué es lo que piensan del Zoom, si tienen alguna duda o por qué les interesó. No sé si alguien quiere responder. Si no va a ser democrático. Raquel, yo, la Mariana. Sí. Mari, dime. Sí, yo no tengo, o sea, tengo un pincel de Sumi, pero es muy grande, por lo que veo con lo que vas a pintar. ¿Me sirve otro y de qué tipo? Sí, sí, el que yo siempre recomiendo, justo aquí no lo tengo, pero son los tipo Mopa número 0, que son como parecidos a este tamaño, tipo 0, o puede ser un número 10 o 12 redondo, que sea como, puede ser sintético, pero que sea suavecito y que termine en punta. Así que si tienen uno grande y uno pequeño, con eso están súper bien, ¿ya? Pero yo igual siempre les recomiendo tener este pincel que es más delgadito, que es el liner, que ayuda bastante en algunos detalles, ¿ya? Pero para comenzar, estamos al otro lado. Aquí la Gaby dice, solo sé muy poco de Sumi, sé algo de acuarela. Y la Pame dice, hola. Hola Pame, ¿cómo estás? Entonces vamos a comenzar por los materiales. Si tienen duda y no pueden escribir, si tienen duda y no pueden hablar, perdón, me escriben en el chat, voy a tratar de estar atenta y voy a fijar mi cámara de materiales para que en la grabación se vean más grandes, ¿ya? Ustedes también pueden anclar la pantalla del celular para que se vean ahí los materiales. Bueno, contarles primero qué es el Sumi, el Sumie. El Sumie es una técnica oriental, es pintura. Eso, yo quería bajar porque no, todavía no lo había, puesto. Si pueden silenciar sus micrófonos, pero si tienen dudas lo pueden volver a reactivar, no hay problema, ¿ya? Si no, yo voy a ahí tratar de silenciar. Sí, creo que ahí estamos bien. Entonces, como les decía, es una técnica que alguien se le está acoplando. Vamos a ver. Voy a bajarle el sonido. Espérenme un segundito, voy a arreglar el tema del se ven todos silenciados, no sé quién se le acopló. Tal vez. ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Se te escucha a ti duplicado, Raquel. A lo mejor ¿A mí? va a tener que bajarle al celular. Ah, Sí. aquí, claro. Sí, fui yo. Ahí está. Que pasé a apretar sacar el silencio en un momento, gracias a María. Ya. Entonces, como les contaba, es una técnica oriental que se basa en la tinta china, que va muy de la mano con la caligrafía. Esto inició en China, pero con las invasiones, las guerras también de China, los monjes de China llevaron esta técnica hacia Japón y después se replicó en Corea. Entonces la mayoría de los países asiáticos trabajan ya sea con caligrafía japonesa o china o con pinturas que provienen de la raíz del sumie, ¿ya? ¿Por qué me interesó a mí esta técnica? Cuando empecé a escuchar de la caligrafía china, del Chodo, del Sumi, me llamó la atención por la soltura de los trazos, la expresividad,
que se lograba, y lo otro que me llamaba mucho la atención era el fondo blanco, que todas las pinturas tenían el fondo blanco mayoritariamente o mucho espacio blanco, ¿ya? Y a mí me costaba dejar o valorar el blanco del papel. Es como algo mental, un procedimiento mental que hay que hacer, de cambiar el chip, como se dice, de valorar las obras y no sentir que está incompleto por no pintar el fondo, ¿ya? O dejar más espacio y no rellenar todo en un paisaje, por ejemplo. Entonces yo quería como aprender eso y dije, bueno, voy a sumergirme en esta técnica como para entender por qué los japoneses y en la pintura sumi se deja tanto espacio en blanco, ¿ya? Entonces aquí les quería mostrar algunos ejemplos de los que tengo. El año pasado pintamos en una clase de sumi, pintamos estas garzas a mano alzada, después de practicar varios tipos de trazos y degradados de tonos de grises. La clase anterior de flores pintamos esta, que es una orquídea. Ahí llegó alguien. Que es una orquídea. La próxima clase vamos a pintar lo que son las camelias japonesas, o japónicas que les dicen, que esta es con un poquito de color. Son algunos ejercicios que hago antes de empezar a pintar. Perdón, se me desancló el... Ahí sí. Y estas provienen de un ejercicio que vamos a hacer que se llama Enso. Ya fue como una experimentación de tinta sobre el papel de sumi, pero partiendo desde un Enso, ya que lo vamos a ver. Y lo otro que me gusta es el tema de cómo en este papel en específico, el papel de arroz o el papel japonés, se degrada la tinta. Es como, no queda igual que pintar en un papel Bristol donde como que se acumula en una parte la tinta más oscura o el exceso de tinta, sino que se ven las gradaciones del color, como que se mezclan. Es como si el papel cuando uno pinta estuviera húmedo. Entonces la tinta se expande de una manera muy linda en relación a cómo uno carga el pincel sobre el papel. ¿Ya? Y estas también son algunas exploraciones que he hecho, pero si se fijan aquí está súper sobrecargado y después intenté dejar más espacio en blanco. ¿Ya? ¿Por qué para los japoneses o para el sumi es importante el espacio en blanco? Tiene que ver con toda una cosmología de su cultura, ¿ya? Que tiene que ver con esto, con el Zen y el Tao y el Ukiyo, ¿ya? Este libro me ha ayudado mucho a entender, se los recomiendo. ¿Y qué tiene que ver? La filosofía de ellos habla de que para que el ser humano, se pudiera decir, esté más tranquilo, tiene como que buscar que su mente esté tranquila, y para eso tiene que admirar como los vacíos de la naturaleza y del universo, y eso permite, como se dice mucho entre comillas, la conexión, y que nuestra mente o nuestro espíritu o nuestra alma se relaje y pueda ir como liberando todas esas cargas que uno tiene hasta llegar a un momento en que uno esté como como una laguna tranquila, se pudiera decir. Por eso los monjes tibetanos, que ellos practican todo el tema de la meditación y todo eso, lo usaban como parte de su meditación el Zoom. ¿Ya? Yo no profundizo mucho en esa área por mis convicciones y mis creencias, pero es bueno contextualizarlo. Ya si a ustedes les interesa pueden buscar más sobre eso, pero lo que me gusta es que ellos ven como el universo como un gran vacío en expansión, y que cuando uno llega como a lo más profundo de uno también hay un vacío. Y eso sí, yo estoy de acuerdo en que nuestra alma es tan grande, es eterna, que no se llena con nada. Es como un pozo sin fondo, es un vacío completo. Pero desde ese vacío salen nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y también el arte. Hola Gabriela. Entonces, eso es como lo importante. Y para mí, pintar llena un poco ese vacío, pero la naturaleza llena un poco también ese vacío que tenemos muchas veces, la familia, el amor. eh, pero para mí lo más importante es el amor de Dios, que llena el vacío de mi alma principalmente.
¿ya? Pero ahí ustedes lo pueden ver de acuerdo a sus convicciones. Esto es muy personal y espiritual también. El nombre del libro, sí lo voy a dejar aquí por si le quieren sacar foto de la pantalla, después me preguntan, igual lo subí a historias. Se llama Zen Tao Ukiyo-e, y hay una librería que se llama La Libraria de Santiago que lo tiene, ¿ya? Es bien gruesecito y relaciona todo el arte contemporáneo y todos los artistas que se inspiraron en el arte japonés, ¿ya? Desde por ejemplo, Van Gogh, desde los artistas expresionistas, como ellos al ir a galerías y ver el arte japonés, como que tuvieron una visión, entre comillas, se pudiera decir, que les cambió el chip y dijeron, esto es expresión, más allá de la forma, más allá de hacerlo tal cual como la naturaleza, aquí yo veo la emoción del artista. Y eso llevó a una revolución del arte, a salir de lo pictórico realista a pasar a lo expresionista y colorido y solo del trazo. Monet también se inspiró en el arte japonés. Entonces por eso yo quise como ir a la raíz. Así como el lettering viene de la caligrafía Cho japonesa, que es como una caligrafía muy expresiva, también las flores sueltas vienen de lo que es el sumie. Entonces, por eso yo dije, vamos a la base y me gusta mucho hablar de este tema y seguir profundizando, ¿ya? Así que, bueno, después de contarles cuál es mi interés, para también motivarlas a ustedes que les guste este estilo de pintura, les voy a hablar de los materiales. Ya no sé si aquí alguien quiere comentar algo de lo que les dije, la idea es que se ha conversado. ¿Qué les parece como la base del sumi, del blanco? Si no, seguimos hablando de los materiales. Pero si alguien quiere comentar, puede escribir en el chat también, si da vergüenza hablar. Que al principio todos tenemos vergüenza de hablar. Yo al principio mis talleres lo hacía sin mostrar mi cara porque me daba mucha vergüenza, pero de a poquito uno va aprendiendo a compartir. Entonces, los dos papeles que yo uso son principalmente, que es el Hanemyon de Sumie, que no dice de qué papel es, pero es libre de ácido y es resistente al envejecimiento. Ya es de 80 de gramaje. La verdad es que es un gramaje mucho más alto de lo normal en los papeles japoneses de arroz. ¿Ya? El papel pueden ser de dos tipos, pueden ser de arroz o pueden ser de morera, ¿ya? Que se llama en japonés, se llama koso, que es un tipo de árbol, por lo tanto la morera es un tipo de celulosa. Aquí este papel es un misterio todavía de qué está hecho, ¿ya? Y también algunos lo mezclan con fibra de bambú y un porcentaje de celulosa. Esos son como los 4 ingredientes secretos que tiene el papel de arroz, pero generalmente el gramaje va como entre 30 y 46 de gramaje, muy delgadito, muy finito. Yo aquí les voy a mostrar uno. Yo tengo este otro. Después, si quieren, me pueden preguntar dónde se compra. Les interesa. Ahí alguien tiene su. Aquí. Si quieren hablar, pueden activar su micrófono, ya no se preocupen. Es como para que no haya interrupción. Hola, Raquel. ¿Sí? ¿Dónde se... Habla Maylin, Hola, Maylin. que justo me empieza ¿Dónde la... se compra? Sí. Que es papel chino, lo pueden comprar por AliExpress. O hay una tienda que lo trae que se llama Sakurambo Chodo, ya que yo siempre la comparto en mi historia. Este papel, no sé si se alcanza a ver, pero es muy delgadito. En este momento no se trasluce porque no tengo una luz como tan directa, pero ahí si se fijan se ve el fondo, ¿ya? Este es como de 30, 40 de gramaje, ya es muy delgadito y es muy absorbente, ¿ya? A pesar de que es delgado, se arruga un poquito al pintar, pero es muy absorbente. Entonces, este es de 80 de gramaje, lo venden en varias librerías, pero en las que yo recomiendo principalmente es en Arteví y en la pencilería. Son como muy rápidos en la entrega, muy buen servicio, muy buena atención al cliente, ¿ya? Generalmente mis alumnas de los talleres tienen 10% de descuento con Arteví y a veces consigo el 10% de descuento con la pencilería.
¿ya? Entonces, ahí yo compro este generalmente yo lo hago para obras finales, pero porque trae 20 hojas, pero este trae 100. Entonces, para el precio y para practicar, este es muy bueno. Y si no tuvieran, se puede practicar con hojas de impresora, con papel bond o con papel Bristol, ¿ya? Cualquiera de esos absorbe súper bien la tinta, no va a quedar es esa característica que yo les decía del papel de Sumi donde la tinta se degrada y se difumina como si el papel estuviera húmedo. Ya no va a tener este efecto, pero para practicar los trazos es súper bueno, ¿ya? Raquel, Sí, a mí me gusta cómo queda en el papel de acuarela. también. Queda muy Esta- lindo, sí, queda como más firme, porque obviamente está un 300 gramos de papel, pero claro, sí. Y también pueden hacerlo en papel satinado, también queda muy lindo igual. Pero si quieren como más textura, en papel de acuarela anda súper bien los dos. Y esa era mi idea, poder llevar esta técnica o lo que yo aprendiera sobre el trazo, cómo usar el pincel, a lo que yo pinto en acuarela. ¿Ya? Porque yo pinto, como se dice, a la prima las flores, yo no las dibujo generalmente, sino que desde el pincel empiezo con pinceladas a representar. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sobre el Raquel, papel, ¿sí? una consulta, tengo un papel de este de croquis de Kansu, que es de 90 de gramaje, ¿lo puedo ocupar? Ya, sí, sí, es de celulosa, dice de ilustración o de dibujo. Sí, también lo ¿Es de puedes usar. dibujo? Sí, Sí, si es de porque si no, el 90 te otro, va a es que no aguantar. ando con, no tengo papel de No, impresora. está bien, sí, con el papel que tengan hoy día. Después pueden, si es que Vale, les interesa la técnica, comprar papel de la técnica. Pero para practicar, como les digo, con papel de impresión, incluso con papel bond, que últimamente los cuadernos artesanales se venden mucho con ese papel. Yo a una chica, creo que Cuadernalia se llama, que vende cuadernos, le compré estas hojitas de papel bond que son de 140 de gramaje y son súper buenos, así que los puedo usar por los dos lados. Así que en este momento el papel que tengan, pero si es de dibujo, súper bien. De hecho, incluso los escolares también de dibujo andan súper bien. ¿Ya? Así que vale, con el gracias. papel que tengan en este momento pueden practicar. Aquí si se fijan, voy a poner por ejemplo este abajo y se trasluce. Entonces los japoneses o los que practican esta técnica, yo justo en este momento no lo tengo, pero usan un paño absorbente abajo, ya que estos papeles se traspasan, ¿ya? Que se llama, es un paño lenzi negro. Los chinos usan el blanco, los japoneses usan el paño lenzi negro. Y es porque este papel, como es tan delgadito, la tinta pasa para abajo. Y por eso me gusta mucho este papel de Hanemele, porque entre cada papel tiene un papel absorbente, aquí, no sé si se ve. Este es el papel de Sumi, de arroz, y este es el papel absorbente, entonces eso hace de que la tinta se absorba aquí, choca aquí y no rebota hacia abajo, ¿ya? Entonces pueden ocupar como doble papel si es que quieren, para que no se les traspase para abajo. Por ejemplo, este es uno de esos papeles absorbentes que hace que choque la tinta y que no pase para el otro lado. ¿Ya? Entonces yo los ocupo a veces cuando no tengo el paño Lenzi para no ensuciar el mantel. Lo otro sobre los pinceles, eh, hay de dos tipos principalmente, bueno, de tres. Los sintéticos, que son sintéticos, están los de pelo de cabra, que son los blancos, o pelo de conejo también, y cuando mudan el pelaje, y están los café, que son de pelo de caballo generalmente, de marta o de ardilla, ¿ya? Pero generalmente son de caballo, de crin de caballo. Y tienen una absorción distinta a la de los pinceles de acuarela, absorben mucha agua, ¿ya? Entonces, y entre estos dos, para iniciar, los más recomendados son los blancos, porque son un poquito más resistentes en cuanto a cuando se humedece, mantienen un poquito mejor la punta, ¿ya? En cambio, estos de pelo de caballo son como los profesionales, se pudiera decir, que no mantienen la punta, entonces uno se podría frustrar al principio, pero los usan los profesionales porque eso da más gestualidad, ¿ya? El tema de mantener la punta después de que uno pintó. Entonces, estos cafés a veces la punta anda súper bien, pero otras veces se queda torcida y uno tiene que volver como a afinar la punta
antes de seguir pintando si es que uno quiere hacer los trazos delgaditos, ¿ya? Entonces por eso el liner es muy útil, ¿ya? Este liner lo venden en varias tiendas. Este que tengo yo es de Kuretake, pero también hay en marca Cachilla. Es muy finito y es muy elástico. Ya me sirve también para hacer follaje en acuarela, lo uso. Y este es de Kuretake, se llaman Menso. Menso se llaman estos pinceles, ¿ya? Que son liner. También en Artevía vi que quedaban todavía de estos pinceles, ¿ya? Entonces esos son los que principalmente yo uso, y cuando quiero hacer algo con más efecto uso este grande, ¿ya? Que este es como un 16 en un pincel de acuarela, pero los pinceles japoneses o chinos tienen otra numeración. Mientras más grande, más pequeño es el número. Por ejemplo, este es como un 2 o un 3, ¿ya? Y este se pudiera decir que es como un 8. Entonces al revés, por eso yo les digo uno grande y uno pequeño, porque si no nos confundimos entre tanto número, ¿ya? Eso sobre los pinceles japoneses. Algunos están hechos de bambú, los verdaderos, se pudiera decir, y otros de plástico, pero la verdad es que funcionan bien igual, ¿ya? Y lo lindo del sumio de la cultura japonesa, cuando los alumnos estudian caligrafía y sumi, que van de la mano, cuando ya el pincel ya no sirve a fin de año, hacen una ceremonia para despedir el pincel, y los queman todos después de la ceremonia, agradeciendo, porque se considera que el pincel es una extensión de la mano, ¿ya? Entonces, eso ya partimos de la base del trazo gestual, que uno considera que el pincel es parte de la mano. Entonces, por ejemplo, algunos dibujan súper bien con lápiz, pero con el pincel les cuesta, pero yo digo que el pincel es como un lápiz, al final es la mano la que dibuja. Entonces, eso es muy lindo también en la cultura japonesa, ¿ya? Y después tenemos la tinta. Yo uso esta que es de Kuretake también. También está la marca Akachilla, que es muy buena. Esta verde es especial para sumi, ¿ya? Y rinde mucho. Esta es de 400, pero con una de 150, 180 les va a rendir mucho, porque también se diluye en agua. Y también está la tinta en barra, que en este momento no la voy a ocupar porque uno demora más diluyéndola, pero también está la opción de tinta en barra, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner un poquito de tinta y la vamos a diluir en 3 espacios. Una va a quedar tinta pura, después vamos a hacer una media y una muy diluida, ¿ya? Una consulta, yo tengo la que es naranja, ¿la diferencia será como en los valores? No, no sé. O ¿Cuál la tienes tú? ¿La la tinta naranja. naranja? No, la diferencia es que uno es acabado mate y el otro es acabado brillante, Ah, ya, pero al final de cuentas es casi lo mismo. De hecho, igual ya. en los papeles de arroz hay papeles mate y papeles brillantes. Yo todavía pinto en los dos y todavía no encuentro la diferencia, pero la verdad es que esa es la única diferencia, Ya, y el ok. secado puede que una que la otra sea un poquito más rápido, pero al final Sí. las dos se diluyen en agua, que eso es lo importante, porque la tinta de dibujo es después de que se seca es a prueba de agua, entonces es para los que dibujan y después pintan encima, que no se corra. Pero los pinceles tienen que usarse otro tipo de pincel, porque si no se lavan de inmediato queda la tinta pegada y los daña, ¿ya? Entonces aquí se pudiera decir que es todo orgánico. La tinta viene del hollín de la madera, el pincel es de bambú, el pelo es de cabra o de animal, los cuencos también que se utilizan, el papel es reciclable. Entonces cada vez que se pinta se considera el cuidado a la naturaleza, se da gracias y se agradece por los elementos que la naturaleza da para pintar. Entonces es muy orgánica, pero a veces también tiene, por ejemplo, algunas tintas o acuarelas japonesas tienen aglutinante de pez, ¿ya? Entonces ahí hay que leer si es que a uno le interesa el tema vegano igual, pero aunque utilicen cosas animales, ellos agradecen mucho, o sea, se hace con respeto, ¿ya? Pero ahí igual cada uno tiene sus convicciones respecto a de que si usar cosas animales es respetuoso o no, pero para lo menos por los japoneses, ellos agradecen mucho cuando los usan, ¿ya? Entonces vamos a degradar la tinta y vamos a comenzar a hacer trazos. Pueden ocupar para los ejercicios cualquier papel. Raquel, hola, habla Sí. Valentina. Consulta, yo tengo uno Da Vinci Casaneo
Y tengo ¿Ya? tinta china de la librería, de escolar, yo creo que. Estos Ya. dañan, la tinta china daña los pinceles. Un poco sí. O sea, en estricto rigor, si fuéramos así como estrictos, la idea Ujú. sería tener pinceles solo para acuarela y pinceles solo para tinta china y no mezclarlos. Yo soy un poquito disruptiva, entonces, si bien sé la regla, no la cumplo. Y muchas veces uso pinceles de acuarela con tinta, pero después procuro lavarlos bien con jabón neutro para sacarle todo el exceso de tinta. Por ejemplo, este estaba nuevo y lo usé con tinta Ecoline celeste y en realidad mi hija metió el pincel en la tinta ahí celeste y todavía le sale tinta celeste. Entonces, es más que nada que si uno los va a usar con tinta, los que son de acuarela, lavarlos bien con un jabón neutro para que después al pintar no vaya a salir tinta negra y nos queda una sorpresa en el papel. ¿Ya? Gracias. Sí. Hija, todavía no pintamos, ¿ya? Aquí si quieres te puedes sentar ahí y pintas después conmigo. Llegó mi artista en miniatura. Ya, entonces vamos a comenzar a hacer los trazos para pintar la flor del cerezo. ¿Ya? La flor del cerezo, como yo les adelantaba, tiene que ver con admirar la belleza, pero saber que la belleza es efímera, porque la flor del cerezo cae muy pronto, incluso a veces florece antes de la primavera y cuando está llegando la primavera ya cayó la flor. Entonces tiene que ver con cómo los samuráis dan su vida por el pueblo o la daban. Y ellos sabían que en algún momento iban a morir, pero valoraban la belleza del espacio y de dar su vida por causa de su nación y del honor. Entonces, la flor de Sakura se relaciona harto con el honor y con la fragilidad también del ser humano. Sí, ahí tienes un papel. Entonces, ahora vamos a tomar el pincel. Pueden tomar un pincel mediano. A ver, yo voy a ocupar uno café y uno blanco para que vean la diferencia, ¿ya? Estos dos. Y la idea es tener un pocillo de agua limpia y otro de agua sucia, y el de agua limpia que se mantenga limpia para poder hacer las gradaciones, porque la tinta mancha mucho. Generalmente después de limpiar varias veces el pincel, ya el agua que tenemos la podemos usar como tinta media, porque queda muy cargada el agua. ¿Ya? Entonces voy a sacar agüita. Voy a poner acá primero para no manchar el agua. Y aquí pongo una gotita y aquí pongo 3, ¿ya? O 4, para que quede más diluido. Sí. Y voy a sacar solo un poquito y voy a poner aquí, se va a expandir, ¿ya? Más allá, hija, cuidado. Cuidado, Elenita. Pinta más allá, bueno. Se me escapó mi hija. Ya, ahí. Ya, entonces, ahora sacamos un poquito más de tinta y le agregamos muy poquito a esta para que quede más diluida, ¿ya? Sí. Si nos damos cuenta que no hay mucha diferencia entre una y otra, tenemos que agregar más agua a este. Entonces, como les digo, un poquito de tinta rinde mucho porque es muy pigmentada y con el agua se abre mucho más que la acuarela y también se seca más rápido, dependiendo del papel. Ya pinten ese espacio, ¿ya? Para que no manche la mesa. Ya, entonces ahora vamos a ver la gradación. Generalmente ocupan 4 gradaciones del negro, pero aquí vamos a ocupar solo 2, ¿ya? La más clarita, un gris claro, después un gris medio. Vamos a ver, parece que le falta un poquito para hacer la diferencia. Ahí me pasé, ¿ven? Que es difícil encontrar el equilibrio a veces en la tinta. Ahí, este es como más medio, un gris medio. Y el negro puro, que para que sea bien puro el pincel no tiene que tener tanta carga de agua, debe estar húmedo pero no mojado. Y ahí está el negro puro, ¿ya? Entonces esas serían las gradaciones de color con las que se trabajan y generalmente para dar profundidad
se utilizan los colores claros, siempre se parten por los colores claros, y después para dar los detalles, los colores más oscuros. Es como la acuarela también, se va del más claro al más oscuro. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a practicar algunos trazos. El tronco de la sakura o de la flor de cerezo se pinta como bien desordenado. Más grueso comienza y termina más delgado. Si se fijan, este no conservó la punta y este sí, porque este debe tener un poquito de sintético, ¿ya? Por eso es más resistente. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo. No, ¿estás Ya. estás trabajando con el Bristol o con el Sumi? Este es como un Bristol, pero se llama papel bond, es como un papel de imprimir, pero súper grueso. Ya. Es parecido al Bristol. El Bristol, la tinta queda un poco más, más pigmentada. En este como que se borra un poquito, queda como más clarito el color, a pesar de que uno ocupe uno oscuro. No me ocupes Ya. tanta hojita. Me van a ver sufriendo aquí con mi hija que está ocupando los materiales. Ya. Entonces, lo que primero siempre practicamos es el lienzo. Ya, como yo les decía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un lienzo. Y la forma de tomar el pincel es con 3 dedos, o puede ser 4, pero siempre son principalmente estos dos más el pulgar, ya de la mitad hacia arriba. Si quieren hacer detalle, pueden acercarse un poco más a la punta del pincel, y estos 2 dedos de atrás se esconden, ¿ya? Entonces eso da bastante flexibilidad. No es como cuando estamos con la mano apoyada y solo movemos de arriba a abajo, de un lado hacia el otro, sino que aquí tenemos la mano levantada y el codo también, ¿ya? Generalmente se pinta en 90 grados, el codo levantado, recto, y el pincel vertical, ¿ya? En mi pantalla donde se ve mi cara, ahí pueden ver que el pincel está en vertical, el ángulo recto, y hay algunos trazos donde el pincel se pone más diagonal, pero siempre la forma de tomarlo es así, y aquí es como si yo sujetara una pelotita o un huevo, se dice, y esto queda como suelto, ¿ya? En la parte de abajo, pero igual yo he visto que algunos lo toman con 3, ahí tienen que ver cómo les acomoda más, ¿ya? Entonces, de esta forma hacemos que el pincel tenga más movimiento, la mano también, la muñeca, y hasta el codo. En algunos trazos movemos incluso el hombro, ¿ya? Y los más artistas, y hay una línea de sumi o de caligrafía donde se pinta con todo el cuerpo, que es como una danza, ¿ya? Entonces siempre se piensa que al pintar es como que la mano danzara junto con el pincel, ¿ya? Entonces, en vertical dejamos el pincel, lo apoyamos completamente y hacemos un círculo y vamos levantando el pincel de a poco, y este círculo no se cierra, ¿ya? En la cultura japonesa se dice que el lienzo muestra cómo está nuestra alma, ¿ya? Entonces siempre lo hacen una vez al día o 2, como para ver cómo están y para empezar, ¿ya? Nunca un lienzo va a quedar igual al otro. Y también este muestra cómo los bordes, cómo la línea encierra un vacío, ¿ya? Que es lo que hablábamos al principio. Entonces, aquí se pudiera interpretar todo el universo en este lienzo, ¿ya? O la nada, tanto todo o como nada, ¿ya? Entonces, tiene muchos significados el lienzo. Y este ayuda mucho a practicar lo que es los trazos ondulados, ya que a veces nos cuestan. Entonces, bueno, practicarlo hacia un lado y después hacia el otro, hacia la izquierda, y también podemos practicarlo con la mano izquierda, ya que eso también ayuda mucho a usar el otro campo del cerebro y a soltar la mano y aumentar la creatividad, ¿ya? Entonces también pueden intentar hacerlo con su mano izquierda. Lo primero que yo hice al empezar a trabajar un trazo más suelto, un tip que me dieron era hacer el dibujo con la mano izquierda y después ya pintar con la mano derecha. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer, que es como un trazo de lettering, que es que con el pincel subimos delgado con la punta, ya solo con la punta. Este es un trazo con punta, este es un trazo con todo el cuerpo, ¿ya? Entonces subimos en punta,
y después bajamos con todo el pincel, ¿ya? Ese es un trazo de lettering y es un trazo de caligrafía Chodo también. Sí, tu mano. Después te vas a lavar, ¿ya? Entonces subimos delgadito con la punta y bajamos ocupando todo el cuerpo del pincel. Y tratando de que sea en diagonal, o sea, ondulado, ¿ya? Y este después lo vamos a complejizar a una montaña. No sé si voy muy rápido, voy a repetir el último. Me avisan si a veces me pongo a pintar muy rápido. Entonces voy a repetir el último, que es como un trazo de lettering, como les decía. Primero subimos delgado. Con la sí, yo te abro, espérame. Esos son los gajes de la maternidad. Entonces, con la punta tratamos de ocupar la punta más delgada y después bajar con todo el cuerpo, ver cuál es el grosor máximo que me da mi pincel. Y así también voy conociendo mi pincel, ¿ya? Y después lo hacemos hacia arriba. Yo estoy ocupando la tinta más oscura, la que está pura, para que se vea mejor en cámara. Ahora lo hacemos al revés. También un tiempo practiqué lettering, entonces eso igual hizo que me llamara más la atención el zoom, porque los trazos se parecían mucho. ¿Ya? Entonces después, ahora vamos a mezclar los dos trazos. Vamos a ir hacia arriba delgado y vamos a ir bajando grueso. Después vamos a subir y bajamos grueso. Subimos y bajamos grueso. Ya como una montaña. Y esta montaña después la vamos a hacer hacia arriba. ¿Ya? Pero tratando de que quede bien suelta, no tan estructurada. Aquí ninguna montaña o pincelada queda mejor que la otra. El Sumi también busca que el pintor conozca cuál es su pincelada propia, ¿ya? Que conozca su identidad, su forma de pintar, que se encuentre con su pincelada, ¿ya? Entonces aquí ninguna pincelada es más linda que la otra, solo cuestión de práctica y de soltar la mano, ¿ya? Entonces ahora lo voy a hacer al revés, aquí sobre mismo para aprovechar el papel, hacia arriba delgado, después ocupo todo el pincel, después hacia arriba, y ahí voy subiendo. Ya lo voy a hacer de nuevo. Aquí. Este trazo es muy importante para el tronco de la sakura, ¿ya? Entonces, grueso, después un poquito más delgado, después grueso, delgado. ¿Ya? Grueso, grueso, delgado. Ahí vamos trabajando el tronco de nuestro cerezo, o del ciruelo también, ¿ya? El del bambú es distinto, ya lo hemos visto en algunos live, pero para los que primera vez pintan, el bambú es el cuerpo completamente acostado, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Ya generalmente se parte de abajo hacia arriba y al presionar el pincel aquí queda como una conexión, como el codito donde se unen los dos bambú. ¿Ya? Entonces todos estos trazos la idea es que los practiquen después y ahora vamos a ver voy a tomar un pincel más pequeño para que veamos la flor del cerezo y voy a buscar voy a cambiar el agua. Si ustedes pueden también cambiar su agua porque vamos a usar acuarela, ¿ya? Ya, voy a poner otro mezclador. Aquí tengo un mezclador. Raquel, disculpa una Sí. pregunta. Yo tengo también unas Ecoline que la Ya. verdad es que no las he usado. ¿Las puedo usar como con las flores? Sí, sí, las puedes usar. Sí. De hecho, voy a traer la mía para que vean cómo se comporta la alcoholine en el papel. Aquí, esta Ecoline, la verdad es que estas tintas no sé qué aglutinante tienen. A ver si está en español. No, solo dice acuarela líquida, pero no dice los ingredientes. Pero
esta se expande mucho más que la tinta china. Igual es soluble en agua, pero no sé qué característica tendrá, que es un poquito distinta, pero igual sirve. Ya podemos usar o tinta de color o podemos usar acuarela. Ya las acuarelas como más recomendadas para el papel de Sumi son las japonesas, ya que como que está todo conectado, y el aglutinante que tienen, como les decía, muchas veces es de pez o de goma guar, pero eso hace que tengan una viscosidad distinta, ¿ya? Que estas curetas que, por ejemplo, pueden ser muy espesas o muy transparentes, ¿ya? Entonces llegan a ser, considerarse wash o wache o témpera, pero también se pueden aclarar tanto como acuarela, ¿ya? Y es porque la concepción oriental es distinto de las acuarelas occidentales, ¿ya? Y es porque están pensadas para los tipos de papel japoneses, ya que en este caso el del arroz, el de bambú, el de morera, o también con porcentaje de celulosa, ¿ya? Entonces yo las voy a usar estas, pero usen las acuarelas que tengan. Sí se usa un poco más opaca, aquí no nos preocupamos mucho de la transparencia, pero ustedes si la quieren llevar al nivel de la acuarela pueden usarla un poquito más transparente, ya no hay problema. O pueden usar su tinta Ecoline. Yo voy a poner un poquito aquí en el mezclador de arriba. Si se fijan, mis pinceles blancos están teñidos con rosado de Ecoline y con tinta negra. Por eso les decía que si son pinceles de acuarela y usan Ecoline o tinta, puede que queden muy manchados. Entonces hay que tratar de... Espera un poquito ya. Ya, espera un poquito. Sí, sí. Entonces la idea es limpiar bien los pinceles, pero generalmente quedan un poquito teñidos. Ya. Y voy a poner aquí, con el pincel más pequeño de los que tengo de japoneses, un poquito voy a mezclar el rojo vermellón, que es como naranja, con un rosado o rose madder, pero la idea es que quede como entre rojo y rosado, ¿ya? Pueden usar magenta con un poquito de naranjo. Y como las sakuras son un rosado más claro, pueden aclararla o con agua, o en este caso las kuretake traen blanco, porque como les decía, aquí no se preocupan mucho de la transparencia o opacidad, entonces se usa el blanco para aclarar, ¿ya? Porque cuando necesitamos una consistencia más espesa no podemos diluirla solo con agua, entonces ahí se ocupa el blanco, ¿ya? Entonces ahí voy a dejar el color preparado. Vamos a practicar lo que son las sakuras para después hacer nuestra composición final. ¿Ya? Entonces, hay muchos tipos de trazo. Cada flor tiene un trazo distinto, es como un mundo distinto. Se parte por los 4 nobles, que es la flor del crisantemo, de la orquídea y del ciruelo, pero hay muchas otras flores que también se pueden pintar con esta técnica, conociendo los trazos básicos o la forma de usar el pincel. Entonces, las sakuras tienen una técnica que para completar los 5 pétalos hay que pensar en una estrella y que en cada punta hay un pétalo, ¿ya? Y hay que dejar el centro un poquito vacío para después hacer los pistilos, ¿ya? Entonces sobre estas puntas, yo voy a hacer aquí cada pétalo y se hace de 2 pinceladas, ya que la sakura, a diferencia del ciruelo, tiene como una ranura entre medio, ¿ya? Entonces si se fijan estoy usando este pincel, pero me cuesta mantener la punta redonda. Y se los voy a hacer más en grande para que se vea mejor cómo es primero un pétalo, ¿ya? Un pétalo, primero se pone el cuerpo del pincel completo y ahí se hace como una ondulación, queda como redondo, ¿ya? Y se levanta un poquito el pincel y luego se hace el otro pétalo, o sea, el otro lado. Y ahí queda como entre medio una V, como una separación, ¿ya? Ahí. Entonces lo vamos a volver a practicar. Es uno para un lado y el otro para el otro. Es como el lienzo, pero la mitad del lienzo, ¿ya? Entonces es
como un entre paréntesis. Ahí, y después lo juntamos, ¿ya? Este es como un ejercicio para que vean cómo se compone el pétalo. ¿Ya? Entonces ahora los vamos a juntar. Dejando siempre un espacio. ¿Ya? Aquí si tienen un pincel número 6, yo creo que les va a servir para que no les queden tan grandes los pétalos. ¿Ya? Después se hace más expresivo, así como muchos puntitos, pero para empezar siempre se practica la flor pétalo por pétalo. ¿Ya? Ahí como un corazón, dejando un espacio. Como yo les decía, pensar en un pentágono para que les quede el espacio para los 5 pétalos. Y en el papel de arroz se hacen las pinceladas y no se corrige. ¿Ya? En este papel yo puedo corregir porque no se nota, pero en el papel de arroz cada pincelada deja un registro, entonces el sumía no se corrige, es como quedó el momento y queda el registro del momento. ¿Ya? Esa sería la pincelada para la hoja del pétalo de Sakura, así. ¿Ya? Y también está la otra forma de hacerlo, cuando se quieren hacer flores blancas, las del ciruelo, y no se quieren hacer con gris o con negro, se dibujan, ¿ya? Se hace el tronco y luego se dibuja la flor, y ahí también se considera esa comita, así. Entonces se compone de 2 trazos este pétalo para mantener esa separación entre medio y hacer la diferencia de una flor de Sakura con una flor de ciruelo. ¿Ya? Y en el centro, después de que se seca, lleva como 3 puntitos por cada flor y las líneas hacia adentro. ¿Ya? Esto es como muy de manual cuando uno lo aprende a pintar al principio, pero después ya puede libremente pintar con el estilo que uno tiene. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer en una hoja de arroz, pero delgadita, voy a hacer la composición y después la vamos a traspasar al papel de arroz janeñón, que es más grueso. Lo voy a poner aquí. Y voy a necesitar un poquito más de tinta. También podemos usar el pincel un poco más seco si necesitamos hacer un efecto de textura. Entonces ahí vamos quitando o añadiendo más agua al pincel. Ya es parecida a esa parte de la acuarela. Cuando el pincel está muy... voy a usar la Ecoline para que vean cómo es. Ahí serían los pétalos de la Sakura. Más grueso hacia afuera y hacia adentro va más delgado. Voy soltando el pincel, levantándolo. Ahí. Y también después, por ejemplo, podemos hacer un botón que es más chiquitito, o solo uno redondo y 2 líneas, porque esta se ve de un solo lado. Entonces ahí después se van viendo como los diferentes movimientos de la flor. ¿Ya? No son solo flores mirando hacia adelante, sino que están mirando hacia distintos lados. Por ejemplo, aquí con 4 pétalos y uno al centro es como que estuviera hacia abajo. Ya esa la voy a hacer de nuevo. Un pétalo redondo y después 2 al lado y 2 arriba. ¿Ya? Y es como que estuviera hacia abajo el pétalo. Entonces ahora voy a ocupar el pincel blanco de cabra ¿Puedes nuevamente. repetir la última, por fin? Fue Última. muy rápido. Sí. Aquí estoy usando tinta Ecoline que es magenta, ¿ya? Hacemos un pétalo como redondo, como circular. Ahí. Después afinamos la punta cuando sacamos de nuevo y hacemos 2 pétalos por los lados, como dejando espacios en blanco, y hacemos 2 pétalos arriba. Ahí. ¿Ya? La vamos a hacer de nuevo. Ahí. Ahí. Y 2 arriba.
Y ahí ese es como, después se le hacen los pistilos y ahí ya aparece más flor. O también el pétalo central y como más alargados los pétalos, ¿ya? Pero siempre como saliendo de ahí cuando se hacen hacia abajo, ¿ya? Esto toma como más sentido cuando lo hacemos en la composición, que es un poquito más complejo porque hay que hacer las flores más pequeñitas todavía. Entonces aquí para mostrarles cómo funciona el papel de algodón, de arroz, perdón, voy a poner más tinta en mi mezclador, tinta pura, que no tiene tanta agua, para mostrarles primero cómo este papel es absorbente y en la medida que yo presiono el pincel, la tinta se va abriendo. Aquí tiene poca agua la tinta, está pura, y aquí tiene más agua, van a ver cómo se expande. En la medida que yo presiono el pincel, el papel va absorbiendo, es como una servilleta que va absorbiendo la tinta del pincel y la va expandiendo. Yo he probado pintar sobre servilleta y la verdad es que es muy parecido. Entonces, en este papel es como pintar sobre húmedo en un papel de acuarela, como que no se tiene mucho el control, entonces hay que trabajar los trazos rápidos y los trazos lentos. Y eso lleva práctica y técnica, ¿ya? Así que no se preocupen si al principio no les sale. Por ejemplo, yo aquí quiero hacer un trazo grueso al principio, mantengo el pincel y después voy avanzando lentamente hasta levantar y me sale más delgado, ¿ya? Y es solo por la lentitud o rapidez de mi trazo, ¿ya? Y si yo quiero una línea más delgada, tengo que hacerla más rápido y con menos carga de agua. Le saco la carga de agua al pincel y ahí puedo hacer un trazo más delgado. Entonces, con un mismo pincel, pero distintas cargas de agua, voy a hacer trazos más gruesos o trazos más finos, ¿ya? Entonces, bien interesante también aprender a conocer este papel. Voy a poner ahora tinta Ecoline. Aquí con agua y van a ver cómo se expande. ¿Ya? Entonces, la Ecoline tiene mucha agua, entonces hay que hacer como pequeños, si estamos ocupando el papel de arroz, pequeñas puntitas porque se van a abrir bastante y como bien separados. Ya, como que cada tinta se comporta, y la acuarela se comportan de manera distinta en el papel. Ahora voy a ocupar la acuarela Kuretake para que vean. Aquí mi pincel ya está un poco manchado con la tinta, así que voy a ir a cambiar el agua. Y vamos a hacer el dibujo final, ya el boceto final, la composición final. Voy a cambiar el agua. Si ustedes igual la tienen sucia, mejor cambiar. Raquel. Ah, está. ¿Había una consulta o no? Sí, yo, la Mariana. Dime, Oye, es que cuéntame. acabo de abrir un blog de Ya, del parece Hanemil. que Hanemil, ¿sí? Ya, y bueno, nunca había ocupado este papel, entonces me doy cuenta que tiene como hoja por medio de Sí, distinta textura. la hoja más delgadita es una hoja de protección hacia la siguiente, porque como les decía, el papel absorbe mucho, entonces se traspasa. Si no estuviera esa hoja, podrías pintar hasta 3 hojas seguidas. Entonces esa hoja de entre medio es como un bloqueo para que no se pinte la hoja de abajo. Es más, Y es absorbe, mejor sacarlo, ¿no? no es necesario, puedes pintar sobre el mismo bloc porque esa hoja delgadita impide que la tinta pase hacia abajo. Pero si quieres, al sacarlas tienes que sacar las dos juntas, la gruesa y la delgada. Ya les voy a mostrar Ya, también. y la que se ocupa es la que tiene más textura. Sí, la que tiene más textura. Pero igual después si quieres practicar, puedes ocuparla de entre medio para practicar. Igual absorbe bien la tinta. Aquí está. Este es el papel de Hanemil. Tiene una textura como satinada, pero igual tiene textura, ¿ya?
Y entre medio de cada hoja hay una delgadita más clara y más transparente, pero es muy absorbente, entonces impide que la tinta pase hacia la otra hoja. Yo una vez la saqué y pasé a pintar 3 hojas seguidas porque le saqué la de entre medio. Pero después esta que se ensucia la pueden usar para practicar también. ¿Ya? Este blog yo lo considero bien económico porque es grande, es 24 por 32, ¿ya? Es más grande que una 4 que una hoja de oficio. Para el precio que tiene son 20 hojas, ¿ya? Así que está muy bueno por ahora el precio, ojalá que no se suba este blog. Entonces la voy a poner en vertical, casi siempre se pinta en vertical en lienzos muy largos y delgados. Y vamos aquí a hacer nuestra composición pueden empezar de izquierda a derecha, como somos los occidentales. La mayoría de los orientales pintan de derecha a izquierda, porque se lee así. ¿Ya? Entonces voy a ocupar una tinta media. Ahí voy a pintar una tinta media para hacer el el árbol, y le voy a sacar el exceso al pincel ya para que no se me expanda tanto. Pero si tienen un pañito, mejor para sacar el exceso, una esponja. Entonces vamos a partir de izquierda a derecha, y es como bien nudoso este árbol, entonces es bien desordenado, pero al principio es bien grueso, entonces tratamos de que quede como hacíamos las montañitas, ¿cierto? Que quede como, le voy a sacar el exceso para que vaya generando textura. La idea es que quede bien suelto. Y en la medida que vamos subiendo, el trazo se va haciendo más delgado. Entonces vamos tratando de ocupar más la punta y después terminamos en una línea muy finita. ¿Ya? Esa es como la rama principal. Y después de esa rama principal sacamos más ramas finitas. Si se fijan, el pincel está como seco, entonces queda como arrastrada la textura. Si están usando papel Bristol o papel de impresión, no se va a notar tanto la textura, pero igual está bien para practicar. ¿Ya? Tengo miedo. Vamos, lánzate. Echando a perder se aprende. Yo el primer blog lo gasté entero solo conociendo el papel, porque cuando se trabaja con mucha humedad se expande como si estuviera sobrehúmedo. Pero eso igual le da como una riqueza a este tipo de papel. O sea, si quieren experimentar, este papel da muchos tipos de textura. Bueno, no le voy a hacer como más líneas, buscando el lado minimalista. Y vamos a hacer ahora las flores de Sakura. Ya yo lo voy a hacer con el pincel más delgadito que tengo, porque como les digo, con un poquito ya de agua, este papel se abre, pero pueden usar un 6 si tienen, un 4 si es que quieren, o uno japonés también, el más chiquitito. Y voy a volver a hacer un rosado con blanco. Y también si lo están haciendo en papel de acuarela, para hacer un rosado claro lo diluyen con agua solamente y no hay problema. Y aquí tengo el rosado. Y vamos a ir rellenando entre medio de las ramitas y después le hacemos como la conexión. Al principio están como volando los pétalos, pero después hacemos la conexión. ¿Ya? Algunas las vamos a hacer mirando de frente y otras las vamos a hacer mirando hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ahí. Siempre de afuera hacia adentro, que es más complejo. Yo la verdad es que a mí me cuesta hacer flores así como mirando hacia arriba. Y siempre parto de adentro hacia afuera, porque si no el centro no me queda, no me queda como todo llegando al centro, pero es mucho el ejercicio de hacerlo de afuera hacia adentro y mantener el centro. Y luego se hacen los pistilos y ahí cambia todo.
y algunos lo hacemos como solo un botoncito, los que están más llegando a la orilla, que todavía no se abren. O podemos practicar el que yo les decía a un lado, hacerle 2 pétalos a un lado, como mirando hacia arriba. Qué rápido, Raquel. Perdón, voy a ir más lento. Tómenlo con calma, ya yo cuando me pongo a pintar me embalo. Siempre me pasa que empiezo a pintar y avanzo muy rápido. Recuerden que para que queden más redonditos usamos dos pinceladas para hacer ese redondito. ¿Ya? Igual se pueden ayudar de un pincel almendrado o lengua de gato que se llama, pero si están usando pincel japonés, la idea es como con un solo pincel aprender a hacer distintos trazos. Aquí le eché un poquito más de blanco, entonces algunas me van a quedar más claritas que otras, porque si le pusiera más agua, se me abriría la flor como una mancha, ¿ya? Que igual eso es rico, yo igual he hecho algunas flores solo con color y mucha agua y se expande mucho, entonces es como más experimental, más azaroso. Entonces la idea es que los pétalos siempre quede un centro entre medio y ahí ustedes van haciendo unos para arriba, otros para abajo, unos botoncitos y esta flor se cae antes de las hojas, antes que broten las hojas. Entonces cuando están empezando a brotar las hojas ya se comienza a caer. También podemos hacer, en este caso está hacia arriba el árbol, pero también hay unos muy lindos cuando hacen pétalos cayendo. Pero en este caso están recién abriendo, así que no es necesario que le hagamos los pétalos cayendo. Ahí depende de ustedes. Pero la diferencia, si les preguntan entre el ciruelo y el cerezo, es que la flor del cerezo tiene como una ranura entre medio. Y el ciruelo representa el invierno dentro de las 4 estaciones. En Japón casi todo gira en torno a las 4 estaciones. Los haiku giran en torno a las 4 estaciones. Las pinturas, los motivos de pintura que siempre se centran más en la naturaleza que en el hombre, relatan cómo es el cambio de estación. Y en este caso el ciruelo representa el invierno. ¿Y por qué el invierno? Porque florece aún cuando todavía hace frío. Entonces es como un símbolo de resistencia el ciruelo. Después ya podemos hacer como algunas manchitas. No es necesario que todos sean con 5 pétalos. Pueden ser con 3. Por arriba. Y si ya tienen seco, podrían hacer los pistilos, ¿ya? Pueden usar un liner más delgadito o este mismo liner si es que lo tienen. Yo voy a ocupar este mismo, pero con tinta pura para que la punta me quede bien, bien finita. Los pistilos, los voy a hacer aquí para que los vean. Como les decía, se hacen 3 puntitos por flor, como bien estructurado al principio, pero después ya se pasa a un estilo más contemporáneo, más libre. Son 3 puntitos y de cada puntito sale un pistilo hacia el centro. Esta es la parte que me cuesta a mí de hacer las líneas delgadas. Ahí. ¿Ya? Y cuando están hacia arriba, se hacen puntitos aquí y como los palitos saliendo de entre medio. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer unos puntitos y que van como hacia adentro de la flor, pero no se ve que llegan al centro. Y ahí es como que le da todo el estilo de la flor de Sakura.
Ahí. Entonces ahora voy a tratar de hacer eso y de conectar las flores que están como sueltas del árbol, como hacerle ramita, para conectarlas al árbol. Este no lo habíamos pintado en vivo, así que por eso el año pasado en realidad quería hacer un taller gratis con este, lo estaba reservando para hacerlo gratis, ya que no está dentro de los 4 nobles. Y las flores que hacemos en los talleres pagados no son de los 4 nobles, sino que son flores igual de Japón o pueden ser, por ejemplo, magnolia. Hemos pintado, vamos a pintar ahora las camelias y también la flor del loto. Entonces, como los 4 nobles es un contenido más conocido en redes o en YouTube también pueden buscar, me gusta hacer las clases como de flores que no hay tantos tutoriales para poder enseñarles algo más nuevo. Entonces voy a hacer las líneas hacia el centro. Si no está seco, mejor que esperen y después les hacen las líneas porque por lo menos el papel de algodón absorbe mucho, entonces las líneas van a manchar todo el centro. También para las que no pudieron estar en las clases del mes pasado, las tengo grabadas, están con un poquito de descuento. Las 2 clases del mes pasado que son de inicial, ahí donde vimos mucho más en profundidad los fundamentos, cada material, el significado y los trazos más básicos para partir, están en las clases del mes pasado, ¿ya? Entonces ahora las flores, la camelia es un poquito más avanzado porque vamos a ver degradado de color. En el mismo pincel 2 colores distintos o 2 tonos distintos, pero igual se pueden sumar, ya que como ven todos son como, yo siempre parto de lo mismo, de cómo usar los materiales, cómo diluir la tinta, así que igual se pueden sumar. Pero si les interesan las clases grabadas, igual me pueden escribir para comprarlas. Y yo siempre estoy atenta si hacen los ejercicios que me los manden y les doy la retroalimentación. ¿Ya? Entonces ese sería cómo me quedó a mí el cerezo. Pueden llenarlo con más flores si quieren, o hacerle pétalos cayendo también. Yo usé el rosado y el blanco de Kuretake, pero si lo están haciendo en papel de acuarela, pueden diluir el rosado para que les quede un rosado más clarito. Y llevar esto a la acuarela también queda muy lindo. Entonces aquí entre medio voy a rellenar para que quede más rosadito. La verdad es que esta flor en especial, yo siento que hay que usarla con color porque se ve muy linda, pero igual es como dramático cuando uno lo usa solo con negro los pétalos. No sé si hay alguna duda porque ya estaríamos terminando el taller. Si les gustó, si habían pintado antes si habían pintado antes esta técnica o habían estado en algún live. Y principalmente si tienen dudas, porque varias de mis alumnas a veces en la segunda clase me dicen, oye, ahora lo entendí mucho mejor porque en la primera uno como que todo es nuevo, entonces las dudas aparecen después, así que si quieren me mandan su ejercicio o lo suben a historia y me etiquetan. Si tienen dudas de materiales o dónde comprar también me hablan. Yo feliz les ayudo. Raquel, yo tengo una duda. Después, bueno, no sé si aquí se vale como volver atrás como para repasar sombras, ponte tú, o es como todo a la prima.
Podría agregar como como un sombras color al más, árbol, tú, por más ejemplo. intenso, claro, como unas Sí, ramitas, por ejemplo. si al árbol tú le quieres dar más sombra, se puede. O sea, lo que no se puede, por ejemplo, si depende del papel igual, o del motivo que estemos pintando. Por ejemplo, si yo hago una hoja, aquí voy a hacerla, a veces el papel no te permite corregir, pero si por ejemplo vas a ocupar un color más oscuro encima, sí se puede hacer una segunda capa o una tercera incluso con detalles, ¿ya? Ya. Pero por ejemplo, a ver, voy a hacer una hoja más clarita. Ahí, no me salió tan clarita. Voy a sacar más agua. Aquí voy a hacerla más clarita. Ahí. Y si yo después quiero arreglarla, por ejemplo, la punta, voy a partir de aquí hacia acá, va a notarse la Claro, diferencia. claro, se O por marca. ejemplo encima también. Entonces es como que no se puede volver atrás en la primera capa cuando es delgado porque lo de atrás sale hacia arriba en este papel. Es como que el papel revela cuál fue la primera pincelada. Eh, por ejemplo aquí, y después voy a pasar por encima. Ay, no logro que la tinta me acompañe. Ahí. Y si se fijan, la que sobresale es la de abajo, la pincelada de abajo. Pero si yo aquí, por Sí. ejemplo, le pongo, como dices tú, una pincelada más oscura, la voy a tapar. Vamos a Entonces, tapar. sí se vale hacer detalles pero hay que usar el color más negro, no uno más diluido porque ahí se va a notar como una pincelada sobre otra y a veces en vez de que el error se vea lindo, como que se nota más. Eh, pero sí, sí, se puede en el estilo de uno hacer los detalles que a uno le gusta o dejarlo como lo más sintético que uno pueda. Ahí alguien levantó la mano, la Gaby, no sé si parece que escribió, voy a revisar el chat, dice, ¿puedes repetir el movimiento de la rama? Ah, y que, oye, estos mensajes son de hace rato. A ver, dice, ¿qué número de rojo usé en Kuretake? A ver. Yo generalmente uso el número 31, que es como un anaranjado, y lo mezclo con el 34, que es como un rosado, ¿ya? Y el 36 es más oscuro. Entonces uso el cadmio Scarlet y el Rose Mother, ¿ya? Con blanco. Esos colores usé y lo otro que me preguntaron que repitiera el movimiento de la rama, lo voy a repetir enseguida. Es de abajo hacia arriba grueso, ahí, y después un poquito más diagonal y como yendo como quebrado, como que estuviera con varios coditos el árbol, ¿ya? Y después tratamos de sacarle la punta al pincel para hacer como las ramitas más, las ramitas, ¿ya? Así que bueno, una última duda y ya cerraríamos aquí para dejar grabada la clase y subirla a YouTube. Muchas gracias, Raquel. Hoy gracias a ti, qué rico que estuviste, Mari. Y gracias a todas también. Mi primer Si quieren ejercicio. pueden escribir por el chat, si no nos despediríamos. Voy aquí a eliminar el anclaje si es que para verlas a todas. La Gaby dice muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés. Y acuérdense, les mandé a sus correos una oferta para todas las que estuvieron. Si se quieren inscribir, me responden el correo de vuelta y yo les envío los datos para inscribirse, ¿ya? Para que no se pierdan esa oportunidad. Y el nombre del libro. Lo voy a subir historias después de nuevo. Se llama Sentao y Ukiyo-e, ¿ya? Y es de Pilar Cabañas y Matilde Arias, que ellas dos han estudiado mucho sobre la cultura de Japón y de la estética en Japón, ¿ya? Es bien linda el diseño que tiene y aquí muestran varias, por ejemplo, este es un árbol. Y tiene tanto el signo, la caligrafía del símbolo en caligrafía japonesa y las ramas. Entonces, es como el sumi impactó en el arte moderno
en lo minimalista, en el trazo gestual. La verdad es que es muy, muy interesante ver cómo muchos artistas cuando la cultura japonesa llegó a Europa por las colonias británicas y todo, cómo al conocer las pinturas, la loza japonesa, la gran ola de Kanikawa está aquí, cómo impactó a los artistas a buscar algo más interno. Aquí hay un Enzo moderno, y expresar más lo interno que solo algo representativo de la realidad, sino que más el interior del artista. Así que es súper bueno este libro si es que quieren profundizar. Se los recomiendo harto. A ver, 7 mensajes. Gracias, todo quedó bello. Lo voy a intentar. Súper buena la explicación. Muchas gracias, Jay Irani. Gracias a todos. Entretenida la clase. Me alegro mucho. Qué rico que les haya gustado. Ya, que estén muy bien, que descansen. Voy a mandárselas a los correos la grabación y tal vez la suba a YouTube también. Ya, que estén muy bien, que descansen. Chao, chao. Gracias, que estén Chao, bien. Tana. Que estén bien. Chao, gracias por Chao, Gracias. Margarita. Chao. Chao, Paulina, Sam, Maylin, Pamela. Qué rico que estuviste también, Gabriela. Chao, chao.